En esta noche tan especial vamos a presentar a un varón que la verdad que es un amigo de la vida, un amigo de siempre, de muchos años, que me honra que pueda estar en este lugar, y aquellos que nos están viendo a través de YouTube, que también lo puedan aprovechar y puedan ver este mensaje nuevamente el día que esté saliendo y que usted lo pueda estar aprovechando. En esta noche quiero presentar no tan solo a un varón de Dios, sino a un amigo y alguien que está marcando un tiempo en esta tierra. Junto a su familia ha venido en esta noche y él se va a encargar de saludar y de hacer presentar a toda su familia. En un fuerte aplauso recibimos al pastor Martín Núñez en este lugar. Dios bendiga. Amén, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Fue muy gráfico, gracias hermano, el pastor Dante. La verdad que yo cuando hablo de Dante, digo, o yo cosecho hoy los amigos que un día tuvo mi papá. Eh, y, y la verdad que Dante es un hombre ejemplar para mí. Es un ejemplo y me honra, me siento cómodo, ¿no es cierto? Mientras le cuento algunas cosas, mientras él habla en mi casa y sentado en la mesa, yo cocino, ¿no es cierto? Pero digo, siento esa libertad, que por ahí uno no lo tiene con todo. Quédate acá un ratito, voy a buscar a los niños en el colegio, vuelvo, Dante está sentado ahí, seguimos hablando. Y eso nos da comodidad y nos hace sentir bien. Y también lo considero un amigo, amén, un amigo de estos de pacto, que tenemos tanta libertad que nos podemos decir cosas que no nos van a ofender, no somos ofendibles entre nosotros, ¿no es cierto? Y me dice, no estoy de acuerdo, yo no pienso igual que vos, pero te quiero lo mismo como amigo, ¿no es cierto? Y eso creo que enriquece nuestra amistad cada día más. Hoy nos toca estar al frente de la confraternidad Dante y a mí del Consejo de Pastores por este tiempo, y hemos siempre tenido la intención y el corazón de poder trabajar juntos para que esta ciudad siga disfrutando de las bendiciones de Dios. Amén. Tengo mi esposa, Jorgelina, que me acompaña. Amén. Mi hijo Lisandro, esa cara de alegría. Y de ahí un grupo de hermanos que los bendigo, Cali, Andrea, Néstor, su hija ahí. La verdad que feliz de verlos también, que nos acompañen, porque hay gente, Dios nos ha honrado seguramente como a ustedes, ¿no es cierto?, de gente que nos ama, a la que amamos. A muchos nos ha costado amarle un poquito más, pero, como ellos nosotros, pero ellos han entendido y entendemos que no somos perfectos, que vamos camino a esa perfección, y en el Señor nos soportamos, nos amamos, y Dios nos ha complementado juntos como parte de su reino. Amén. Así que, con el permiso, voy a compartir en esta noche. Abre su Biblia. Yo siempre digo, si la trajo, y si no la trajo, abra el celular. Y esta mañana una revelación vino en mi vida. Claro, también está ahí. Y le dije a los hermanos, abra su celular, abra la aplicación de la Biblia, pero no abra WhatsApp. Porque el pastor va a ver en el horario en que usted estuvo conectado. Si es el horario de la reunión, va a tener serios problemas. La vuelta me ve en línea en el momento de la reunión. Y a veces me sorprende, ¿viste? Porque el hermano subió un estado, pero en ese momento estábamos en la reunión. ¿Cómo hizo? Pero Dios nos ha dotado de una capacidad súper especial, que podemos hacer muchas cosas a la vez, incluso distraernos en plena reunión. Es así, es así. Amén. Ahora, usted siéntase en libertad. Si yo estoy de visita acá, si el pastor lo avala, usted habla en su WhatsApp también. Amén. Habla su Biblia. Quiero tocar un tema en esta noche que creo que nos ¿puedo mover, no es cierto? Sí, ¿sí? Yo te lo voy a complicar capaz, pero ahí está. Digo, quiero compartir un tema que es el poder de nuestra mente, o es los conflictos de nuestra mente. No tengo un título específico para esto, pero creo que muchas veces cuando nosotros hablamos de nuestras luchas, de nuestras incomodidades o de nuestros conflictos en cuanto al servicio, en cuanto al caminar en Cristo y en cuanto a caminar en la vida, hay uno de los argumentos muy repetidos que nosotros podemos escuchar en la mayoría de la gente, de las personas dentro de las congregaciones, que es la lucha con nuestra mente.
¿sí? Y frases como los nidos, pues los pájaros pueden volar a nuestro alrededor, pero no dejes que hagan nido, ¿cierto? Y son frases que casi que consienten nuestra necesidad o nuestra lucha en cuanto en contra de nuestra mente, de los pensamientos de nuestra mente. Y después tenemos, la mente es un gran campo de batalla, y la verdad que sí es así, amén, porque todo nace muchas veces en lo que se gestó en el pensamiento, bajó al corazón, y luego se expresa de un modo, muchas veces inspirado por el Señor, pero muchas veces inspirado por nuestra alma, que es muy conflictiva, que es muy inestable, que no tiene las marcas de las características de Cristo en ella, implícita. Por eso digo, muchas veces nuestros conflictos en cuanto a la lucha con nuestra mente, eso vienen como la participación amplia o en exceso en cuanto a lo que manifiesta nuestra alma. Amén. Y el Señor habló en esto. Fíjese que a mí me gusta lo que vamos a compartir en esta noche, en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17. Permiso, pastor, si yo puedo abrir mi Biblia. Capítulo 4, verso 17 de Mateos. Usted va a ver que el Señor vuelve luego de haber estado en el desierto, ¿sí? Luego de haber sido bautizado, luego de haber estado pasando uno de los procesos que marcó la vida de nuestro Señor, ¿no es cierto? Y que nos dejó a nosotros tantas experiencias. Y Él va a decir, al comenzar, dice que en el título de lo que nosotros vamos a leer, dice que Jesús principia su ministerio. Y es interesante, podríamos leer todo el capítulo porque es tan rico y nos deja tanta experiencia en cuanto a lo que cómo el Señor iba, las multitudes le seguían, luego Él los confronta, ¿no es cierto? Los discípulos iban surgiendo de uno en uno, iban apareciendo en la historia. Hombres, tome esto porque luego vamos a hacer tal vez. ¿Cuánto tengo? Oh, no me dijiste nada. No. Tome esto en cuenta porque luego vamos a hacer énfasis en esos hombres de Dios que fueron gente común, ¿sí? Gente que usted se chocaría en la calle y usted no diría, este pinta para ser discípulo del Señor. Claro, ¿según qué? Según el argumento de nuestra mente. ¿Amén? Según el concepto de que nosotros tenemos muchas veces de un prejuicio, ¿quién puede ser alguien calificable para que Dios le use? ¿Sí? Pero el Señor cuando va a expresar su primer mensaje, fíjese, lo voy a leer desde el principio para que poder contextualizarlo. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zebulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán de Galilea de los gentiles. Pueblo sentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjese, tremendo. Desde entonces Jesús empezó a predicar. Ahí el Señor empieza a traer el mensaje y a decir de manera ¿cómo puedo decir? Visible, práctica, literal, ya no eran supuestos, ya el Señor estaba haciendo uso de una manera amplia de la comunicación, de lo que Él portaba y de lo que Él traía. Y fíjese lo interesante que cuando el Señor va a propiciar el ministerio, dice el verso 17, esto es vital, márquelo, tómelo, después analícelo, porque Dios le va a hablar mucho con respecto a esto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Qué fue la palabra que el Señor dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué traía? ¿Qué mensaje traía el Señor? El Señor no traía un mensaje para cautivar la vida de las personas en cuanto al asombro o en cuanto a la necesidad presente. Si bien que muchas veces el Cristo intervino en la historia de muchos hombres, de muchas mujeres que quedan plasmados, y no todos de hecho están plasmados en la historia de la Biblia, pero Dios va a aparecerse esta vez al hombre trayendo una palabra que en el concepto, en el fondo de la palabra, tiene un énfasis muy amplio, tiene una capacidad de hablarnos a nosotros en cuanto a nuestra manera de vivir en Cristo, que tiene que ser conforme a un diseño. El Señor va a decir,
arrepentidos. Y la palabra arrepentido usted sabe seguramente. Yo no le voy a decir nada nuevo en esta noche o algo que usted le va a cambiar. No quiero menospreciar lo que el Espíritu Santo va a hacer, pero yo no vengo a traerle una fórmula. Yo vengo a traerle y a expresarle lo que Dios nos habló y lo que Dios habla a aquellos que hemos sido alcanzados como parte de un reino, como parte de un pueblo, como parte de aquellos que administramos herencias eternas. Amén. Fíjese que el Señor dice arrepentidos, y la palabra arrepentidos en el original es metanoia. Y la palabra metanoia es cambio de mentalidad. Había un mensaje, y hay un mensaje que el Señor trae. Aquellos que hemos alcanzado luz para entender el llamado de Dios. Y fíjese, voy muy rápido, no me quiero explayar tanto en un solo concepto. Pero fíjese, la palabra metanoia significa cambio profundo en el corazón y en la mente. Una genuina conversión significa transformación, significa arrepentimiento. ¿Cuánto hemos experimentado metanoia en nosotros? Muchos de nosotros. Al punto tal que a veces hasta románticamente vivimos el momento y quisiéramos revivir el momento en el que Cristo llegó a nuestra vida y nuestra vida cambió. En el que Cristo cambió toda nuestra casa, nuestra familia. El día que Cristo entró en nosotros y sí cambió el entorno. Sin duda que el cambio de mente en nuestra vida fue una realidad a la cual Dios nos demostró a través del mensaje del Hijo. Entonces ahí empezamos a ver lo que no debíamos hacer. Ahí empezamos a comprender muchas cosas que antes, por nuestro propio entendimiento, palabra que tal vez vamos a tocar un poquito más adelante, no comprendíamos, no entendíamos, no administrábamos de una manera correcta porque no nos había sido revelada. Pero el Señor va a decir, muchachos, arrepentidos. Muchachos, cambien su mente. Muchachos, ustedes deben experimentar una transformación. Amén. Amén. Pero para muchos de nosotros, por eso dije recién, a veces vivimos de forma romántica el día que Cristo llegó a nuestra vida. Para muchos de nosotros muchas veces quedó en solo una experiencia de un llamado a aceptar una nueva vida en Cristo, y ahí nos quedamos. Y hablamos solamente de los tiempos pasados, hablamos solamente de aquel tiempo y de las cosas que Dios hizo un día en mi vida, que no están mal, que no las menospreciamos. Pero sí es verdad que el llamado de Dios a nuestra vida tiene que ver con mucho más que una experiencia en un día, que tiene que ver mucho más con una experiencia vivida en una fecha determinada. Claro que marcó nuestra vida, claro que la historia de la humanidad está marcada antes y después de Cristo, nuestra vida exactamente igual, está considerada como mala luego de haber entendido la verdad de Cristo, pasó a ser buena. Amén. Antes vivíamos en maldición, ahora estamos bajo bendición. Antes vivíamos lejos de la voluntad, hoy estamos en su voluntad. Antes no conocíamos al Hijo, ahora el Hijo nos ha revelado el Padre. ¡Wow! Mire los cambios. Pero hay más. Hay más. Hay un peligro en que el hombre quede solamente en una experiencia. ¿Sabe por qué? Es muy gráfico el apóstol cuando en Efesios 4:23, lo leo, usted léalo también si quiere. Él va a decirle, mire, él va a hablar en cuanto a esta nueva vida en Cristo. Amén. ¿Cuántos hemos accedido a esa nueva vida en Cristo? Amén. ¿Cuántos aceptamos a Cristo? Sin duda que lo hemos aceptado y hoy vivimos en nuestra vida en Cristo. Pero fíjese que el apóstol va a decir algo en Efesios 4:17. Él habla de la nueva vida en Cristo y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
Vio que muy constante que nosotros cargamos y caigamos en la preocupación diaria, producto de que nuestra mente está más alineada a pensar lo malo que a pensar lo bueno. Y hasta la frase que dice, como pensamos, a veces como vivimos. Y tiende a ser a veces, esto es una frase natural, pero que tiene mucho del peso espiritual. Amén. Hágale que un niño que puede ser, te voy a poner de ejemplo y te voy a matar, pero no. Hágale que un niño con un trajecito, que él es Batman, que él es Superman, que él es Spiderman. Y el niño va a pensar todos los días que él es Batman, que él es Superman. ¿Por qué? Porque él piensa que él es eso por el traje, la vestidura que tiene puesta. Entonces él vive conforme a eso. Y llega a la casa y dice que yo tengo por qué tener niños. ¿No? Y él vivía con el trajecito puesto. Amén. Pero el Espíritu Santo, a través de la administración de su voluntad en cuanto a cómo nosotros debemos vivir nuestra nueva vida. Claro, el error es que yo quiero vivir conforme yo pienso. Ahí está la lucha, ahí está el conflicto. Yo considero que debe ser así. Yo pienso que Dios debería hacer, y usted lo que puede pensar montones de cosas, pero Dios no va a hacer nada que no esté en su voluntad y escrito en su diseño. Ustedes pueden tener muchas buenas ocurrencias, podemos tener muchas buenas ideas, pero son solamente ideas que no sé si hasta qué punto pueden aportar conforme a lo que Dios planificó. Casi que nada, más vale nos convendría pensar conforme Dios está pensando y recibir revelación en cuanto a esto. Amén. Por eso fíjese, soy intencional en lo que estoy diciendo porque quiero llevarlo a esto. Porque entonces Pablo, luego de decir todas estas verdades y exponer estas cosas, fíjese que él no le dice, le sugiero. El verso 17 del capítulo 4 en Efesios, él no dice, el muchacho les aconsejo. Él dice, yo requiero, yo casi que estoy imponiendo que no puede ser de este modo al que yo lo estoy diciendo. Ustedes no deben adaptarse, no deben andar en la vanidad de sus pensamientos. Y en el verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Claro, sabe que cuando el hombre cae en lo que yo empecé diciendo, en vivir solamente una experiencia de una metanoia, de un cambio de mentalidad, pero queda solamente en eso, hay un alto peligro. El hombre no empieza a encontrar renovación constante conforme al propósito por el cual Dios lo llamó. Entonces cae en argumentos que están atados solamente a un cristianismo, atado a una mente humana, religiosa. Vive conforme él quiere. No es verdad que hay gente que hoy considera y tiene su propia religión. Ora en la casa. Pone alabanza en la casa, le ministra la alabanza en la casa. Sí, creemos en la impartición. Yo no podría nunca limitar la vida del fluir del Espíritu Santo a 4 paredes, pero hay ámbitos de gloria donde la presencia de Dios nos une, nos convoca. Esta es una noche de convocatoria. Acá hay un lugar, acá hay un altar de santos, de gente convocada con verdad, a los cuales Dios llamó, capacitó, los está instruyendo para ser lanzados. Claro, pero el hombre cae en la necesidad de satisfacer solamente sus pensamientos. Por eso el apóstol va a decir, muchachos, ustedes no anden en la vanidad de su mente. Ustedes anden conforme a lo que yo les estoy diciendo ahora y trayéndole como una llave que les abrirá puertas de revelación. Y en cuanto a la manera de pensar, por eso va a decir, miren muchachos, con respecto al viejo hombre, tienen que liberarse de él. Ustedes ya no son eso, eso habla de lo que ustedes eran sin Cristo. Tienen que despojarse. Y en cuanto a la manera pasada, en cuanto a sus pensamientos, debe haber una renovación. ¿Sabe por qué, hermano? Y ahora voy a entrar a lo que yo quiero compartir en esta noche. Porque el evangelio que nos ha sido revelado es mucho más que un cambio de mentalidad. Es mucho más que haber tenido por tiempo ataduras y hoy ser libre. Es mucho más que decir tengo la chapa de la iglesia tal o del pastor tal. Tiene que ver con una vida constante, diaria, cotidiana, conforme a la voluntad de Dios, la cual nos ha sido otorgada a cumplir y nos exige resultados. Claro, mire, usted
Usted no pasó a las filas de los santos solamente. Usted pasó a ser parte de los convocados. El pastor dijiste algo muy cierto que veníamos hablando entre nosotros mientras veníamos hablando en la camioneta. Dijiste, Dios va a venir a una iglesia, a buscar una iglesia santa. Dios no va a venir a buscar los pobrecitos de la iglesia, hermanos. Dios no va a venir como un salvavidas para que los que están en la iglesia por fin dejen de sufrir. Usted no está sufriendo el cristianismo, hermano. Usted es un privilegiado. Hay gente que pagaría miles de millones de dólares para tener el minuto de paz que usted tiene y no le cuesta nada. Hay gente que daría la plata que no tiene para conocer cuál es el propósito y cuál es el destino en su vida. Usted se va a morir, igual que nos vamos a morir todos. Pero usted está viviendo una eternidad y cuando pase a la otra área de su vida, disfrutará mucho más. Hay gente que se está... Bueno, no voy a seguir. Sigo. Pregúntele al que tiene al lado. A mí me gusta este ejercicio. ¿Cómo estás trabajando en cuanto a la renovación de tu mente? Pregúntele. Pregúntele esto, mire. ¿A qué pensamiento les das más tiempo? ¿A los tuyos o a los que Dios quiere revelarte? Mire, tenemos que ser sinceros, hermanos. Y esto no es un juicio de valor, ni estamos exponiendo a nadie en esta noche. Nos estamos exponiendo ante una verdad y una exigencia, un requerimiento de los santos. Por eso dije, acá hay gente santa. Hay gente con propósito. Ajá, chocolate por la noticia. Yo con el propósito, hay propósito, entonces, papi. Claro, acá hay gente con propósitos, destinos marcados que Dios está adiestrando, capacitando. Claro, muchos hemos estado sentados por años en la banca sin saber qué hacer, pero cuando la mente fue renovada conforme al pensamiento de la voluntad de Dios, empezamos a ver y a comprender lo que antes para nosotros era una locura. El evangelio, hermano, es mucho más que venir a la iglesia un día domingo. Ser cristiano es mucho más. Mire, lo que usted porta, hermano, lo que usted porta, cuando dimensionemos el peso de lo que nosotros portamos, mire, no vamos a poder dormir por las noches conforme a la exigencia que el Espíritu Santo nos va a revelar. Ahora voy a predicar la parte que está linda. Abra su Biblia. Mire, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, ya le cambié, de Corintios. Capítulo 1, versículo 18. Y vamos a hablar de la palabra de la cruz. Amén. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es, ¿a quién? A nosotros. ¿Qué es? Mire, dice, porque la palabra de la cruz, te voy a volver loco, ¿querés que baje? ¿No? Porque para nosotros, mire, la palabra de la cruz es salvación y es poder. Y la palabra poder es el mismo que utiliza la Biblia, la definición es la misma en el original, es dunamis. Y la palabra dunamis es dinamita. ¿Cómo está la dinamita en tu interior? La Biblia dice luego en el capítulo 4, el verso 14, lo voy a tener, porque si no voy a quedar flojo de papel. Perdón, capítulo 4 de Lucas. Capítulo 4, 14 de Lucas.
Dice, y volvió Jesús en el poder del Espíritu. Luego del Señor haber sido tentado, luego de haber estado en el desierto, Él dice que volvió en el poder. Otros evangelios le dan otra descripción, pero esa misma definición que usa en las Escrituras, poder, y la misma palabra que utiliza Corintios 18 en cuanto a poder, es dinamita, hermano, es dunamis. Entonces lo que usted porta no tiene que ver con lo que usted cree o con lo que usted piensa o lo que por años el diablo habló en nuestra mente, trayendo cadenas y cerrojos, limitándonos a poder pensar y entender y comprender lo que Dios ha depositado en nosotros. Por eso yo dije, Dios nos llamó a gente inservible para Él. Inservible usted es para el mundo, despreciado usted para el mundo. Pero cuando usted fue convocado a la transformación de su mente, la mente de Cristo es impregnada en nosotros. Entonces ahora ya no vivimos nosotros como nosotros quisiéramos o anhelaríamos vivir. Ahora nosotros vivimos bajo la unción y el poder, el dunamis de Dios que habita en nosotros. Nos ha dado la capacidad de administrar todo lo que Dios ha dado como recurso para que la iglesia sea poderosa. Claro, hermano, Dios no va a venir a buscar una iglesia en fuga, débil, media crueca. Y Dios va a venir a su iglesia manifestando poder. Porque si hay algo que la cruz manifiesta, y si hay algo que la cruz nos da evidencia, que antes de la cruz las cosas eran una vida distinta para nosotros. Luego de la cruz todo es verdad conforme al diseño y al plan de Dios. Y esa cruz es evidencia que el poder de Dios se manifestó en la tierra. Y lo que para otro es locura, para usted es verdad y poder. Locura era que usted un día estuviera sentado entre medio de tanta gente escuchando la palabra de Dios para luego ir a su casa, masticarla, ponerla en práctica como evidencia manifiesta al mundo que usted porta dunamis de Dios de su vida. Y dice luego, mas para los que se pierden, Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Gracias, papá. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Amén. Es poder. Para los que no aceptan este mensaje, esta palabra, esta evidencia de la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz se convierte en perdición y en locura. Que habla de una locura que no es la locura la que nosotros graficamos, trae en nuestra mente. El loco que anda por la calle suelto. No. Habla de que no lo entiende. ¿Por qué los judíos piden señales? Los griegos, los romanos. No, para ellos el hecho de que Cristo haya venido a vivir en la forma que vino es inconcebible. Ellos esperan al Mesías. Claro, la mente, por eso más adelante va a decir, Él avergonzó a los sabios. Él los mira, hermano. Usted se va a encontrar, yo compartí esto, decía, usted se va a encontrar con gente muy preparada académicamente, con muchos recursos económicos, que va a leer las Escrituras y no la va a entender, porque para ellos es una locura. Pero a nosotros nos ha sido revelada una verdad. Y nos ha dado la capacidad de Dios que con nuestra mente sujeta a su voluntad y bajo su diseño nosotros podamos tener revelación y creer que todo. Yo no vi a Cristo crucificado en la cruz, yo no lo vi que lo bajaron, yo no lo vi que lo subieran, pero la fe en la que yo manifiesto a través del Hijo, yo creo que Él murió, yo creo que Él resucitó. A mí no, eso es locura para el mundo natural. Pero lamentablemente tenemos muchos cristianos que conocen esta verdad, pero viven cuestionando la mente de Cristo. Sabemos lo que portamos, pero pensamos diferente de lo que Dios piensa de nosotros. Y ahí está el campo de batalla de tu mente. Mas vosotros tenéis
la mente de Cristo. Entonces el diablo te habla, te dice, ¿para qué vas? ¿Para qué estás? Mira si vas a seguir yendo. Mira si vas a seguir asistiendo. ¿Para qué te seguís esforzando? Y usted le cree. Y entonces empieza a hacer lo que su mente dice. Se tira abajo, ya no viene. Y empiezan los conflictos internos. Antes era mejor. Yo me acuerdo y nos lleva a ese rincón de la victimización, ¿vio? Y acá estamos ahí. Si el pastor me habla, si el pastor me dice, al final yo no sirvo. ¿Para qué estoy? Y no hablo de ámbitos de este ámbito, hermano. Hablo de cómo nosotros nos movemos en la vida. Y nos encontramos con personas y lo único que hacemos es de hablar, yo decía, de nuestros problemas. Mire, verso 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mire, está hablando de los beneficios de la cruz para usted y para mí. Y usted se quede pobrecito todavía. Y usted está ahí en el lugar de la victimización. Yo no entiendo, yo no sé orar, yo no comprendo. Y el Señor dice, ustedes quédense tranquilos porque lo que yo voy a manifestar, y he manifestado a través de la cruz, para ustedes va a ser poder. Para otros será perdición y locura. Pero yo estoy haciendo algo que tu mente no va a entender. Tiene que haber un renuevo. Hermano, tiene que cambiar su manera de pensar, anclada, chata, vaga, escasa, de ver la voluntad de Dios obrando en su vida todos los días. Usted se despertó hoy porque Dios trajo un favor de bendición, porque Él está cumpliendo su promesa sobre nosotros. Si no, ya lo hubiese cumplido también, usted hubiese partido. Pero Dios nos está dando las chances diariamente de que nosotros podemos entender que nos ha sido confiada una administración de poder tan grande que aún los sabios, los entendidos del mundo no la podrían comprender. Dios la depositó en nosotros. Claro, claro. Pero te ministra el diablo. Pero te ministran las tinieblas. Dios no está pensando eso de vos. ¿Cómo le vas a creer al infierno que te va a ir mal? A usted le va a ir bien, aunque tenga 20.000 problemas. El Señor dijo, muchas son las aflicciones del justo. Usted es un justo. Usted ha sido justificado mediante el sacrificio de la cruz. Usted no era apto, ahora es apto, ahora es justo. Ahora es alguien que porta vida de Dios, santidad. La sangre, lo que hablaba la hermana, la sangre de Cristo es evidencia que nuestra vestidura fue lavada, que nuestros pecados fueron borrados, que Él nos puso una vestidura nueva, Él nos lavó con su sangre. Y ahora nosotros portamos vida. Mentira del diablo que habla en nuestra mente, confundiéndonos, haciendo entrar en pánico conforme a lo que Dios va a hacer con nosotros. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. A su tiempo, ahí está lo que no nos gusta en nuestra mente. Yo quiero que sea todo hoy, ya. Vivimos un mundo de hiperaceleración. El tiempo ya no alcanza, las horas no alcanzan. Ya no nos basta con tener 3, 4 trabajos. Queremos uno más, pero nos falta tiempo. A su tiempo, Dios hará conforme Él lo planificó. Dios no está improvisando, hermanos. Usted no va a torcer la voluntad de Dios por muchas ganas y mucha oración que tenga. Tendríamos que rever cómo oramos. Hablamos de esto otra vez. ¿Cómo oramos? Señor, yo ahora quiero que ya se haga. No. Yo dice, bueno, che, vos sabés que me insistió tanto el Dante que voy a tener que. Discúlpenme, esta parte de la historia, veremos cómo después la acomodamos, pero no, a su tiempo, Dante, a su tiempo. Pero nuestra mente no, está muy acelerada. Un paréntesis. Entonces dice, sigo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No? El Señor, perdonen el término, no quiero ser vulgar, los atendió a todos. ¿Sí? No se le escapó uno. ¿Dónde está el sabio? Dijo, a ver, ¿dónde está?
Vengan de a uno, de los Caruso Lombardi. Vengan de a uno. Mire, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Por eso la sabiduría del hombre no es un comprobante que el hombre pueda ya entender a Dios. El filósofo, el teólogo, no puede con una mente natural, si no ha sido renovada, restaurada y ya ha experimentado una metanoia, entender a Dios. Usted sí, pero yo leo y no entiende. No, usted lee, está incorporando con su conocimiento y Dios le va a dar la revelación porque usted es un hijo. Pasa que leemos una vez y nos dormimos, todo nos pasa. Pero usted cuando empieza a administrarse el tiempo de la manera correcta y empieza a darle las profundidades de la palabra, usted empieza a recibir la revelación que le fue ocultado a los sabios, pero que nos fue dada a nosotros como poder. Amén. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no puede entender a Dios, no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahí es donde yo hago énfasis esto, hermano. Lo que para otros es locura, para nosotros es verdad y vida. Pero a veces nosotros predicamos lo que el mundo predica. ¿Viste que subió el dólar, no? Sí. Viste que ahora salió el cepo. No tenemos $1, pero ni por casualidad, por lo menos. Pero nos preocupa el dólar. Y no sé quién, viste mi ley, y viste esto, y viste aquello. Y nosotros portamos poder de Dios. ¿Qué predica usted? Porque dice que le fue placido al Señor salvar a través de la predicación del poder que portamos. ¿Sabe qué triste a veces encontrarse con alguien en la calle que no es cristiano y que me dice: encontré al hermano Dante en la calle? Sí, lo vi el otro día. Qué mal anda, ¿no? Che, dice que va a la iglesia, pero está mal. Sí. ¿Por qué? Y porque el hermano Dante le contó todos los problemas que tiene y le contó los de la iglesia también. Pasa, no, pasa. Claro, ¿qué estamos predicando, hermanos? ¿Qué estamos hablando conforme a nuestra mente? ¿Hablamos lo que nosotros pensamos? ¿O hablamos a través del poder que Dios depositó en nosotros para que nosotros expresemos? Por eso el apóstol decía: deben renovar su mente. Claro, tenemos que renovar nuestra mente. No conforme a nuestros pensamientos y nuestras necesidades, conforme a la voluntad de Dios para la verdad presente en la cual hoy nosotros estamos caminando, que tiene que ver con una revelación del tiempo actual para nuestra vida. Claro, no podemos vivir haciendo lo que nosotros pensamos que deberíamos estar haciendo. Pastor, yo pienso que ya debería estar en otro nivel yo. Claro, es bien bíblico, ¿o no? Claro, hay una motivación que es la correcta. El hermano quiere crecer. El hermano quiere posicionar su vida en un nivel mayor de servicio, tal vez. Y yo le digo: a su tiempo el Señor hará conforme Él lo ha diseñado. Una verdad que no nos gusta escuchar muchas veces. Amén. Sigo. ¿Ya estoy, Dante? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Claro. El pueblo judío al día de hoy espera el Mesías. Al día de hoy espera que venga el Mesías esperado como ellos creen que debe ser. Fíjese, ahí está la sabiduría humana. Por eso dice, para los griegos, para los romanos, es una locura, es una insensatez, es un error, es una vergüenza que el Hijo de Dios haya venido a nacer en un pesebre tan pobre, haya vivido entre medio de pecadores y haya muerto en una cruz. Claro, ellos no conciben ese pensamiento. Ellos no entendían cómo el Dios que ama tanto y ama tanto al hombre y a la humanidad, envió a su Hijo a morir como pecador. Es locura para ellos.
Pero para quienes hemos aceptado la verdad de Cristo, sabemos que la voluntad del Dios estaba en reunir todas las cosas en el Hijo, para que una vez el Hijo transitara la tierra, Él cargara con nuestras culpas, cargara con nuestros pecados, cargara con nuestro dolor, y en la cruz manifestara la evidencia de la muerte física, mas no la espiritual, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. La muerte quiso venir, la muerte quiso agarrarle, pero Él venció, Él venció, Él venció, Él venció. Y porque Él venció, usted va a vencer. Porque Él venció, usted es un vencedor. Usted no es un vencedor por sus ganas. Usted no es un vencedor porque es fuerte en la oración. No, eso te mintió el diablo. Usted es fuerte, porque el poder de Dios opera dentro de usted. Porque si fuese por nosotros hoy estaríamos viendo una serie de Netflix, pero usted venció. Y hoy usted está en lugar de propósito. Y el poder que Dios manifestó a través de la cruz lo depositó en nosotros. Ahora nosotros somos responsables de cómo administramos y cómo expresamos al mundo el poder que nosotros portamos. O seguimos pensando, qué lindo aquel corito que cantaba cuando yo me convertí. Ojo, hermano, con mucho temor de Dios y respeto, digo, no menosprecio para nada parte de lo que hemos vivido en el pasado. Pero yo creo en la renovación fresca de lo que Dios tiene para hoy, no como algo nuevo. ¿Se entiende? Yo creo que todo fue creado por Él, ya está todo diseñado por Él. Dios no está improvisando. ¿Vio? Bueno, a ver cómo lo acomodo. Che, se me fue. Ay, se me escapó esto. A ver, reordeno el plano. No, está todo creado. Usted tiene capacidades que usted ni sabe todavía qué porta. Porque nuestra mente ha sido limitada. Y hemos buscado en nuestras gallas, en nuestra sabiduría, querer entender a Dios. Y presentamos al Dios del modo en el que nosotros lo entendemos. Y no es así. Yo oro de vez en cuando, yo pongo musiquita en la casa. Está bueno, está perfecto, hágalo. Yo no soy partícipe, no hago de esto una doctrina. Pero yo creo que Dios tiene mucho más que una musiquita de tanto en tanto. Dios depositó herencia en nosotros. Y mire, es lindo, vio la frase, el texto que dice, Romanos, el mundo espera la manifestación de los hijos. ¿Sí? El mundo espera la manifestación del dunamis que está en tu interior. El mundo está buscando alternativas a este mundo que son muy placenteras para la mente humana. Y a veces el humanismo se nos metió dentro de la iglesia. Queremos complacer la necesidad de todo. Usted no puede complacer nada, hermano. Nuestro único interés sería complacer el corazón del Padre, rendir nuestra voluntad a su voluntad y hacer todo lo que Él nos mande a hacer. Pero hacemos a veces congresos para empoderarnos nosotros. Claro, entre nosotros está todo lindo, hermano. Pero usted porta lo mismo que porto yo. Usted es partícipe de la misma herencia que yo participo. Lo que tendríamos que ponernos de acuerdo a hacer es darle explosión al dunamis que tenemos dentro nuestro. Para que esa realidad que Dios va a cumplir con su iglesia, de una vez por todas se manifieste en ámbitos de gloria. Para que a Él sea la gloria, para que Él sea la honra, por todos los siglos. Amén. Amén. Quiero terminar, pastor. Tenía un papelito acá que me noté recién. El poder de Dios que Dios nos ha entregado, ese dunamis, no es para una exhibición o competencia dentro de nosotros y entre nosotros. ¿Quién porta más poder? Tanto mal nos ha hecho esos conceptos humanistas, con toda claridad lo digo.
porque eso no es un pensamiento santo. Hemos hecho del poder que portamos un exhibicionismo interno. Nos tildan de loco casi con entendimiento de locura. El poder que Dios te dio y que Dios depositó a su iglesia. ¡Wow! Le dio poder para sujetar tinieblas. Le dio poder para tener la autoridad por encima de principados y de potestades. A su iglesia, a usted, a mí. El poder que portamos es la evidencia de que el poder manifiesto y el mensaje de la cruz es una realidad. Usted por sus propias ganas nunca pudo alcanzar nada, o todo fue momentáneo, no fue permanente, fue pasajero, pero a través del mensaje de la cruz nosotros incorporamos poder y ese poder nos ha sostenido y nos llevó a triunfos grandes que nosotros nunca habíamos pensado, pero que sí estaban en el plan de Dios, permitirnos a nosotros vivir y compartir con nuestros íntimos en estos ámbitos. Poder de Dios, hermano, es poder para que el mundo crea. Poder de Dios es para que el drogadicto salve su vida, que va camino a la muerte. Poder de Dios es para que el brujo conozca que la evidencia de Cristo, que ama, que transforma, que liberta, es real. Y la aporto yo, y la aporto a usted. No la aportan los hombres de nombre, hermano. Perdónenme esto, pero nos han hecho creer mentiras humanas. Somos parte de un remanente, somos parte de alguien que nos predestinó, nos marcó, nos escogió para un destino, sí, profético. Hoy estamos viviendo las profecías que Dios complementó en las Escrituras, en el viejo pacto, hoy la estamos viviendo en el nuevo pacto y somos partícipes de esto. Pero vivimos atados a nuestros pensamientos naturales, nos gobierna el mañana, la preocupación de lo que pueda venir, la preocupación de los hijos. No está mal que usted quiera crecer, guardar su familia, pero descanse en Dios y que el poder del que Dios ha depositado en nosotros sea nuestro sustento diario. Claro, es una realidad muy difícil de vivir, pero es posible en Cristo. Es posible en Cristo. Nos limitan los argumentos de nuestra mente. A veces sufrimos venir a la iglesia por un concepto humano que nos envolvió. Nosotros tenemos que disfrutar estas mesas servidas, estos ámbitos cargados de gloria. Desde que la música empieza a sonar, ya se empieza a manifestar en nosotros la necesidad de un espíritu que necesita conectarse con el Eterno para manifestar poder aquí en la tierra. Nuestros cultos deberían ser de gloria, las paredes deberían temblar. No digo naturalmente, hermano, digo que a veces a los músicos se le hace la matraca a los hermanos para que a veces salta, se aplauda. Hermano, usted porta poder. A veces parece que tiene un triangulito, un chiquibún dentro de... Claro, pero la palabra dice, es el dunami. Walter, pasá, vení, Walter. A ver, nosotros portamos vida, poder de Dios adentro. Amén. Por eso digo, termino con esto, pastor. No es para una competencia interna entre cristianos, sino para que sea manifestado al mundo como evidencia, hermano, que la cruz no es una fábula, sino una realidad. Y una verdad presente en todo tiempo. Por eso dije yo, no es que ahora, a partir de ahora, usted va a empezar a vivir lo que antes no vivió. No, yo no traje nada nuevo. Yo vine a recordarle lo que el Espíritu Santo ya nos reveló a través del Hijo que Él depositó en nosotros. Usted no necesitó ver para creer. Usted creyó, manifestó fe. Crea también que el poder de Dios está dentro suyo. Es un dunamis que está haciendo revolución en tu interior, que desea manifestarse. ¡Ay! Claro que necesita que tú hagas una... Comenté esto el otro día. A veces podemos implosionar. ¿Qué le pasó al submarino? El Aras implosionó porque la presión fue tan grande externa que terminó comprimiéndose. Hay muchos que estamos comprimidos en vez de estar expandidos en poder de gloria. Andamos bajo los argumentos de las mentes de las tinieblas, siendo esclavos a pensamientos. Desarraigue su mente. Usted piensa que Dios le va a hablar, el Espíritu Santo le va a decir, no vayas a la iglesia, basta de congregarte, al final no serví para nada. Ese es el diablo, hermano, no hace falta tanta revelación.
No lo digo menospreciando, perdón, no me malinterprete. Hablo que a veces esos argumentos nos hemos creído por años. Nos han limitado, nos han atado, han frenado el avance de muchos ministerios porque el diablo es especialista. Cuando el diablo proponía y venía al mundo, al pueblo de Egipto, cuando iba camino a la tierra prometida, había un solo argumento que él necesitaba: hacerles creer que allá estaban mejor para que ellos volvieran allá. Usted no está mejor allá, hermano. Usted estuvo peor, hoy está en el lugar correcto. Esos argumentos nos quieren llevar allá. Nos quieren atar, nos tienen presos. El Señor dijo, me gusta, Lucas, y termino. Es la cuarta vez que yo termino. Lucas 4. Sí. 18. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Usted conoce el texto, ¿no? El contexto. El Señor le toca leer y él va, y no es casualidad, proféticamente estaba destinado así. Él iba a leer el rollo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hermano, esto naturalmente usted nunca lo podrá hacer. Esto naturalmente, por muchas ganas y buenas intenciones que usted tenga, no va a poder evidenciar la verdad del cumplimiento de esta palabra. Esta verdad va a suceder porque más adelante dice: el Señor volvió en el poder. El poder que está en usted es el que va a operar las obras maravillosas que el mundo va a dar a conocer la verdad de Cristo. Los cautivos van a ser libres, los mudos van a hablar, los ciegos van a ver, los paralíticos van a hablar, los muertos van a resucitar. Cuando el poder de Dios que opera dentro de los que somos su iglesia sea manifestado al mundo, acá adentro vamos a explotar y nos van a caer las chapas, las paredes, y nos vamos a morir entre nosotros. Pero la determinación del plan de Dios es que la palabra hecha realidad se haga una verdad viva, presente, en el presente eterno de Dios, en el cual nosotros hoy estamos viviendo y siendo colaboradores de eso. Claro, vio qué linda la frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu de Dios. Sí, son frases cargadas de verdad, hermanos. Pero con una mente lógica, natural, sin renuevo, usted va a patinar siempre en los mismos conflictos internos de nuestra mente. Amén. En mi deseo, que el poder de Dios que operó en la vida de Cristo a través de la cruz, que el poder de Dios que operó en la cruz, que está en nosotros, sea manifestado en cada uno de nosotros. No hay nadie, hermano, no hay nadie que no porte este poder. Todos somos partícipes de esa herencia de poder que Dios nos ha dado. Amén. Una locura era para los sabios de aquellos tiempos que los discípulos, gente idónea, poca preparada, de pocos recursos, alcanzaran tanto éxito. Y no hablo de éxito humano, hablo de éxito conforme al llamado y al plan de Dios. Mira, al punto tal que para ellos era ilógico, porque la gente había que ser preparada, pero estos, para el mundo, incompetentes, sin culto, sin recursos, sacudieron el mundo, transformaron la tierra con el mensaje de la cruz. Y el éxito comprobado es que hoy nosotros somos partícipes de aquel poder que desataron aquellos hombres que para el mundo y los sabios no calificaban, mas sí para Dios. Usted puede haber sido alguien que no calificaba para el mundo, en su casa, en su familia, su esposa, pero usted es alguien que califica con alto valor para Cristo y depositó el poder que usted porta para que sea manifestado. Que Dios le bendiga. Vamos a orar.
dice que me gusta decir esto cuando voy a compartir la cena. Yo que el libro de Corintios cuando dice cada vez que hagáis esto, la muerte del Señor anunciáis. Pero no anunciamos una muerte con dolor. Amén. No anunciamos una muerte por derrota. Amén. Anunciamos la muerte que al mundo trajo vida. El mensaje de la cruz habla de la muerte de un inocente y de un pecador. Pero ese cargado de pecado y de culpas pagó el precio. Por eso hoy lo que anunciamos no es muerte por derrota, porque la muerte no le pudo detener. Lo que vamos a anunciar sin duda es la muerte que trajo vida al mundo, que no menospreció. Luego usted le sigue leyendo, por favor, porque dice para judíos, para griegos, para todos es poder de Dios. El Dios es el Dios de poder que no escatimó nada, ni hizo selección de cultos sin culto. Los sabios buscan entender con razonamiento, pero nosotros anunciamos la muerte de la cruz como una vida, como un acto de vida que trajo vida al mundo. Amén. ¿Damos? Bueno, pastor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, qué responsabilidad decirnos hijos, Señor. Qué responsabilidad decirnos herederos, papá. Qué carga de responsabilidad tan grande es saber que somos administradores, Señor, y que nos confiaste administración de algo tan peligroso, Señor, para el mundo de las tinieblas, que es el poder que portamos, Señor, porque en la cruz te diste y ganaste para nosotros la victoria, Señor, ante toda oposición, papá. Señor, sin duda que luchamos constantemente con acechanzas del mundo espiritual que intentan opacar la imagen de Cristo en nosotros, pero hoy, Señor, nos fortalecemos, no nuestra fuerza, Señor, porque con nuestra fuerza lo hemos intentado, hemos llegado, cruzamos los límites, Señor, del esfuerzo y nos hemos agobiado física y mentalmente, Señor. Pero en el poder de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, bajo esta presencia donde tu Espíritu Santo nos ha convocado una vez más, reafirmamos el compromiso, Señor, de ser manifestante del mensaje de salvación de la cruz, el cual nos ha avanzado, nos impregnó de poder, Señor, para que sea manifestado este mundo, papá. Padre, las tinieblas harán su lugar, pero nosotros ocuparemos los territorios ganados en fe, en esperanza, conforme al diseño, Señor. Por esta es una noche, no es una noche más, papá. Al participar de la cena, sin duda que nuestro espíritu recobrará ánimo, Señor. Nuestros pensamientos que nos alejan a veces de tus pensamientos, Señor, no serán renovados, papá, porque si hay algo que tu Espíritu Santo hace, es quitar toda imperfección, Señor, de nosotros, para presentarnos perfectos delante de ti, Señor. Humildes, Señor, sencillos, sensibles a tu voz, papá. Dispuestos a entregar, Señor, cada mañana nuestra vida para que tú la administres, Señor, con entendimiento, como solamente tú nos hablas, papá. Yo bendigo tu casa, Señor, en esta hora. Bendigo a tus hijos y a los que serán reposicionados tal vez, Señor, conforme al poder que tú has dado, Señor, para que ellos avancen, Señor, para que ellos alcancen en ti, Señor, todo lo que tú ya preparaste para que ellos disfruten y administren también, Señor, desde la eternidad. Amén, Jesús. Santo eres Jesús. Bendecimos tu presencia y saludamos a aquellos que nos han estado viendo hasta ahora. Bendiciones. Dios les bendiga.